Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu vuelven a conmover al público con un gesto que ha hecho llorar incluso a los corazones más fuertes. En un momento crítico, cuando los nervios, la emoción y la tensión estaban al límite, Halil tomó una decisión inesperada: escribirle una carta a Esla justo antes del nacimiento de su primer hijo. Y lo que expresó en ese papel lo cambia todo. No te lo puedes perder. Todo ocurrió en una habitación privada del hospital de Estambul, a solo minutos de que Esla fuera llevada a la sala de parto. Las contracciones eran más frecuentes, el personal médico entraba y salía, y la familia estaba en silencio, aguardando ese momento mágico. Pero Halil, lejos de dejarse dominar por el pánico, sacó de su chaqueta un sobresellado con su nombre y se lo entregó a la enfermera con una petición especial: por favor, dénselo a Esla cuando esté en la camilla. Antes de entrar. Necesito que lea esto antes de conocer a nuestro bebé. La enfermera cumplió con la solicitud y, según testigos, Esla, al leer las primeras líneas del mensaje, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Halil había escrito con su corazón en la mano: solo quiero que sepas que, pase lo que pase, ya eres la mamá más valiente que conozco. Estoy orgulloso de ti, y no hay regalo más grande que formar una familia contigo. El equipo médico, conmovido por la escena, permitió que Halil acompañara a Esla unos minutos antes de la intervención. Y fue allí, en ese instante íntimo, donde se produjo un intercambio de palabras que nadie olvidará. Halil, si algo me pasa. Comenzó Esla, con voz temblorosa. No digas eso, mi amor. Todo saldrá bien. Estás hecha de luz, y nuestro hijo lo sabrá desde el primer instante. Voy a estar aquí, esperándote, siempre. Lo que sorprendió a todos es que Halil, conocido por su discreción y sobriedad, decidió compartir parte del contenido de la carta con sus seguidores horas después, a través de una historia en su red social. La publicación incluía una foto de la sala de espera del hospital y una frase que tocó a todos: algunos momentos no necesitan ser grabados, solo vividos. Y este es el más importante de mi vida. Gracias, Esla. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Frases como el amor verdadero aún existe o lo que Halil hizo no se ve todos los días dominaron las tendencias. Incluso otros artistas turcos comentaron la situación y enviaron bendiciones a la pareja. Un detalle que pocos notaron fue que Halil también dejó una pequeña caja en la mesa del hospital. Dentro, según una fuente cercana, había una pulsera con el nombre del bebé grabado y un dije en forma de estrella. Porque eres nuestra guía, nuestro norte, incluso cuando el camino se vuelve oscuro, habría escrito en una nota adherida. Y mientras Esla entraba al quirófano, Halil esperó de pie, mirando el reloj, apretando el sobre vacío que había contenido sus emociones. Los minutos pasaron lentos, pero finalmente, el llanto del bebé llenó el pasillo. Halil cayó de rodillas y rompió en llanto. Las emociones estaban al límite. Halil no podía dejar de llorar mientras abrazaba con fuerza el primer objeto que simbolizaba la llegada de su hijo, la pequeña pulsera con el nombre grabado. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sensaciones. Cuando finalmente le permitieron entrar a ver a Esla, ella ya sostenía al bebé en brazos. Sus ojos se encontraron en silencio, y la imagen quedó grabada para siempre en la memoria de los presentes. Te presento a tu papá, dijo Esla con voz suave, mientras acariciaba la mejilla del pequeño. Halil, aún temblando, se acercó lentamente, besó la frente de su esposa y luego la de su hijo. Gracias por darme el milagro más hermoso de mi vida, susurró con los ojos llenos de lágrimas. El equipo médico, profundamente conmovido, respetó el momento con un silencio sagrado. Fue entonces cuando una enfermera se atrevió a tomar una fotografía discreta de la familia, sin flash, solo para dejar testimonio de un instante que trascendía lo cotidiano. Esa imagen, horas más tarde, apareció en una historia de una amiga cercana de Esla con un mensaje que resumía todo: el amor verdadero se ve así. A las pocas horas, los medios ya estaban haciendo eco de la noticia. Aunque no hubo una rueda de prensa formal, Halil decidió compartir un pequeño mensaje con la prensa apostada frente al hospital: gracias por respetar nuestra privacidad. Este es un día que guardaré en el alma. Hoy nació nuestro hijo, pero también nació una nueva versión de mí. Las felicitaciones no se hicieron esperar. Colegas del mundo artístico,
antiguos compañeros de reparto, directores, periodistas y hasta políticos enviaron mensajes de alegría y buenos deseos. En redes sociales, el nombre de Halil Ibrahim Ceyhan se volvió tendencia mundial, acompañado de frases como Padre del Año o el hombre que todos deberían aspirar a ser. Una entrevista televisiva que se transmitió en diferido esa misma noche incluyó imágenes inéditas del pasado de la pareja, desde sus primeras colaboraciones, las miradas cómplices en las alfombras rojas, hasta un video inédito del baby shower que habían mantenido en secreto semanas atrás. En ese clip, Halil decía: "No sé cómo será el futuro, pero si tú estás a mi lado, no le tengo miedo a nada". Por su parte, Sla publicó un mensaje corto pero profundamente emotivo: "Lo soñé, lo esperé, y hoy lo tengo en mis brazos. Gracias por luchar conmigo. Gracias por ser tú". Acompañó el texto con una imagen en blanco y negro del pequeño descansando en su pecho. Al día siguiente, una carta abierta escrita por Halil comenzó a circular por los principales portales. Aunque no se confirmó su autenticidad, el estilo y la emoción del texto eran inconfundibles. En ella decía: "A ti, que llegaste a este mundo rodeado de amor, quiero prometerte algo: voy a protegerte, enseñarte, escucharte, pero sobre todo, voy a amarte como jamás imaginé que podía amar a alguien. Ser tu padre es el rol más importante que la vida me ha dado. Y gracias a tu madre, hoy entiendo lo que significa la palabra milagro". La historia de Halil y Sla no solo conmovió a sus seguidores, sino que también revitalizó el concepto de amor en tiempos donde las relaciones parecen frágiles. Su entrega, su conexión y la forma en que se acompañan en los momentos cruciales se han convertido en un ejemplo para muchos. Una fuente cercana reveló que la pareja ya planea escribir un libro juntos, no como celebridades, sino como padres primerizos que desean compartir lo aprendido en este viaje. Quieren contar su historia desde la vulnerabilidad, desde los miedos y las alegrías, sin filtros ni máscaras, indicó. El hospital, mientras tanto, se convirtió en un lugar simbólico. Fanáticos acudieron a dejar flores, cartas, dibujos y regalos para el bebé. Algunos incluso encendieron velas en agradecimiento, como si este nacimiento fuera un evento que trascendiera lo personal para convertirse en algo colectivo, compartido. Y es que, a veces, en un mundo tan caótico, historias como la de Halil y Sla nos recuerdan que aún hay belleza, ternura y esperanza. Que un gesto sincero, como una carta escrita a mano, puede cambiarlo todo. Que cuando el amor es real, se siente, se ve y se celebra. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿cómo se llamará el bebé? Halil y Sla aún no lo han revelado, pero una pista dejó a los fans soñando. En uno de los mensajes que Halil publicó, escribió: "Nuestro pequeño lucero ya está con nosotros". ¿Será ese su nombre? ¿O simplemente una metáfora para describir lo que significa en sus vidas? Sea como sea, el nacimiento de este niño no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de la pareja, sino también en el corazón de todos los que han seguido esta historia de amor desde el primer día. Una historia que, sin duda, continuará. ¿Y tú qué opinas sobre el gesto de Halil? ¿Te ha conmovido tanto como a nosotros? ¿Crees que este tipo de acciones fortalecen una relación? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia tan especial.